Sí, yo creo que mejor hasta mañana. Muy bien, gracias Mariela. ¿Qué piensan las demás? Sí, señor, está bien que esté habilitado el día de mañana y el lunes. Muy bien, gracias a Mariles. Michelle, Sí, señor, está bien. muy bien. Así. Muy bien, gracias, muy amables. Entonces va a estar habilitado de esa forma, el día de mañana y el día lunes, para que no se les vaya a ustedes a olvidar o a pasar por alto. De igual forma, les informo que la programación número 1 ya la califiqué, ya está calificada, ya pueden ustedes verificar su punteo. La programación número 2 la voy a calificar en el transcurso de esta semana para que la siguiente semana ya esté calificada. Entonces, y el cuestionario pues se califica automáticamente, entonces pueden ver ustedes desde ya su calificación media vez lo hayan terminado. Hoy vamos a ver una ley que es prácticamente muy administrativa, pero que también tiene su función en entidades del Estado, pero más que en entidades en puestos muy altos o que se utiliza más que todo en los proyectos, cuando se realiza un proyecto en municipalidades y en entidades que realizan proyectos o gestiones muy grandes, entonces utilizan esta ley, se basan en esta ley. Esta ley es la Ley de Contrataciones del Estado. Esta nace con la finalidad de poder tener ciertas pautas, ciertas reglas o normas que puedan regir el proceso de contratación, el proceso de cómo deben de realizarse las licitaciones, cómo debe de utilizarse este sistema de guatecompras y cómo debe de contratar una municipalidad, por ejemplo, una compañía, para que sea transparente. Esa es la finalidad que tiene esta ley. Vamos a ver y vamos a realizar una lectura colectiva. Vamos a conocer un poco sobre ella. Les voy a pedir a algunas de ustedes que me hagan favor de leerme un párrafo o un artículo y después yo les voy a brindar la explicación. Esta ley tiene por objeto, y lo encontramos en el artículo 1, tiene por objeto y ámbito de aplicación normar las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de adquisición pública. ¿A quiénes rige esta ley? A los organismos del Estado, a las entidades descentralizadas y autónomas, incluyendo municipalidades, ley de contrataciones del Estado, entidades o empresas, cualquiera que sea su forma de organización cuyo capital mayoritariamente esté conformado por aportaciones del Estado. Las municipalidades cuentan con cierta autonomía. Cuando me refiero a autonomía, que cuentan con cierta independencia del Estado en sí. Ellos tienen su propio código, ahí lo vamos a conocer más adelante. Vamos a ver qué conlleva el código municipal, donde quienes tienen que conformar una municipalidad, quienes también cómo se considera un lugar, un municipio, por ejemplo, eso está en este código. Las municipalidades, perdón, tienen esa autonomía. Sin embargo, ellos también se rigen en base a esta ley. También cualquier otra empresa, entidad, organización que funcione con un capital donde mayormente se utilicen aportaciones del Estado. El Estado genera ciertos tipos de aportaciones a ciertas entidades. Por ejemplo, cuando una entidad extranjera llega a Guatemala, la ley indica que el Estado tiene que darle cierta cantidad para apoyarle. A eso se le llama entidades descentralizadas. Entonces, el Estado le da tal cantidad. Entonces, algunas personas o políticos se aprovechan de ese beneficio y le solicitan cierto dinero antes de poder brindarles a ellos ese apoyo. Y ese apoyo es constitucional. La Constitución lo aclara, ¿verdad? Que si al momento de venirse una ONG, una organización a Guatemala, ellos tienen que darle ciertas aportaciones. Entonces, todas estas entidades que funcionan con una gran parte de aportaciones del Estado, tienen que regirse en base a la Ley de Contrataciones del Estado. Las organizaciones no gubernamentales y cualquier entidad sin fin de lucro que reciba, administre o ejecute fondos públicos. Toda aquella organización que ejecute fondos públicos tiene que someterse a esta ley. Se exceptúan, por ejemplo, las organizaciones de padres de familia, las que hay en las escuelas, ellos no forman parte de estas, no se rigen en base a esta ley. Los comités, consejos educativos, juntas escolares del Ministerio de Educación para programas de apoyo escolar, las subvenciones y subsidios otorgados en los centros educativos privados y gratuitos, ellos no entran dentro de esta ley.
Sin embargo, todas las demás instituciones sí. Acá lo único que se exceptúa son ciertos comités, las organizaciones de padres de familia y ciertas juntas o consejos que organiza el Ministerio de Educación. Ellos están excluidos prácticamente de esta ley. Eh, Todas las entidades de cualquier naturaleza que tengan como fuente de ingresos, ya sea total o parcialmente, recursos o aportes del Estado. Fideicomisos constituidos con fondos públicos o con fondos sociales y las demás instituciones que conforman el sector público. Todas las instituciones del sector público se basan en esta ley para poder generar compras o adquisición de algún bien o de algún servicio. Las entidades que mencionamos anteriormente se quedan sujetas a esta ley y también a su reglamento y a todos aquellos procesos que sean establecidos por la Dirección General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, dentro del ámbito de su competencia, dentro del ámbito de su área. Y que tengan prácticamente la característica que va a regir a todas estas entidades que se basan en esta ley, es que funcionan a base de fondos públicos. El reglamento va a establecer los procedimientos aplicables para cada caso de las entidades incluidas anteriormente. ¿Acaso vamos nosotros a conocer la ley? Artículos bastante puntuales o relevantes de ella, porque el reglamento ya explica todo el procedimiento que se debe de realizar. Por ejemplo, qué procedimientos realiza una municipalidad, qué procedimiento, perdón, tiene que realizar el Ministerio de Educación, el Ministerio de Gobernación y todos estos en base al reglamento que tiene la Ley de Contrataciones. En los procesos de adquisición que realicen con recursos de préstamos externos provenientes de operaciones de crédito público o donaciones a favor del Estado, sus dependencias, instituciones o municipalidades se aplicarán las políticas y los procedimientos que sean establecidos por los entes financieros o donantes, considerándose estas disposiciones como una norma especial. Esto es bien importante. Cuando a nosotros, ustedes imagínense que están dentro de una entidad, viene alguien y les da ya sea un préstamo externo de otra entidad o de otro tipo de institución, o una donación que sea a favor del Estado, y a ustedes le dan, a su entidad le dan cierta parte. Pero esta institución que dio la donación les dice, esto es para tal y tal cosa, para comprar recursos, para contratación o algún otro elemento, ustedes deben de seguir ese procedimiento. ¿Por qué? Porque acá la ley nos indica que estas disposiciones se van a tomar como una norma especial. Entonces, en este caso, pues se va a tomar en cuenta lo que la organización que donó el dinero, pues nos diga. Entonces, ahí esto se considera como una excepción. Se deben aplicar también de forma complementaria las disposiciones contenidas en la presente ley, entonces siempre van de la mano. Las dos, las disposiciones que nos da el ente donador y las disposiciones que tenga esta ley o que se puedan aplicar, ¿verdad? Para no llegar a cometer algo ilegal, sino que siempre ir en esta misma línea. También nos dice que siempre que estas no afecten o contradigan ciertas políticas, siempre que las disposiciones que se nos dieron, pues no afecten o no violen otro tipo de leyes o otro tipo de normas. También nos dice que la presente ley en todas las adquisiciones que se realicen con recursos de préstamos provenientes de otras instituciones es cuando esto va a prácticamente aplicarse. Las disposiciones como una norma especial y también las disposiciones que tenga la ley. Voy a borrar acá para pasar al siguiente. En el artículo 3 tenemos disponibilidades presupuestarias. Las disponibilidades presupuestarias se aplican tanto a organismos del Estado como a entidades descentralizadas y autónomas, unidades ejecutoras y municipalidades. También estas entidades pueden solicitar ofertas aun si no cuentan con las asignaciones presupuestarias que permitan cubrir los pagos. ¿A qué hace referencia este artículo? A que una municipalidad, por ejemplo, puede ofertar, puede poner a oferta un proyecto, por ejemplo, para algún tipo de constructora, para algún tipo de empresa que quiera cubrir este proyecto, antes de que se les den el presupuesto. A cada municipalidad ustedes saben que se les da un presupuesto anual. Entonces, antes de que se les dé ese presupuesto, la municipalidad puede subir esto al sistema para que alguien oferte. Esto es totalmente válido. Acá lo dice que sí se puede.
También nos dice que para la adjudicación definitiva y firma del contrato, sí se va a requerir que ya exista el recurso, que esté asignada la cantidad de dinero que se va a usar para ese proyecto, pero esto ya cuando se realice la firma del contrato. También se va a solicitar que las ofertas no podrán transferirse la asignación presupuestaria para otro destino. Es decir, que si ya se seleccionó una cantidad de dinero para esa oferta, tiene que utilizarse en ese proyecto, tiene que utilizarse para cubrir ese gasto. No se puede desviar o quitar prácticamente ese dinero nuevamente. Cuando el contrato continúe vigente durante varios ejercicios fiscales, la entidad contratante debe asegurar las asignaciones presupuestarias. Hay municipalidades que se quedan con una sola empresa, por ejemplo. Entonces acá nos dice que cuando ya se tiene varios contratos que continúan vigente, la entidad contratante debe asegurar las asignaciones, asegurar que tiene los pagos y que tiene el recurso para poder realizar estos proyectos, es decir, que tiene las asignaciones presupuestarias necesarias. La contravención a lo dispuesto a esta ley o a este presente artículo hace responsables a los funcionarios o empleados correspondientes, según lo establecido en el artículo 83 de esta ley. Es decir, que si, por ejemplo, un empleado, un trabajador realiza mal este proceso, pues a él se le va a considerar como responsable, porque acá nos dice que sí tenemos de tener muy presente esto. Si nosotros contratamos 5 veces a la empresa, por ejemplo, tenemos que tener las asignaciones presupuestarias necesarias, los 5 pagos, por ejemplo, para poder cubrir esos contratos. El artículo 4 nos dice y nos habla sobre el sistema de información de contrataciones y adquisiciones del Estado. Le voy a pedir favor a Mariela que nos lea el párrafo, solo el que está en negro. El sistema de información de contrataciones y adquisiciones del Estado, denominado Guatecompras, es un sistema para la transparencia y la eficiencia de las adquisiciones públicas. Su consulta será pública y gratuita y proveerá información en formatos electrónicos y de datos abiertos sobre los mecanismos y las disposiciones normadas en esta ley y su reglamento. Muy bien, gracias Mariela. Acá nos habla de cuál es el sistema que utiliza la ley o que se creó en base a esta ley para poder realizar todo este proceso de adquisiciones de bienes o de servicios. Nos dice que el sistema de información de contrataciones y adquisiciones del Estado también es denominado como Guatecompras. Si ustedes ven noticias o leen algún tipo de artículo, a veces se menciona mucho Guatecompras, que tal diputado subió a Guatecompras tal proyecto, que tal municipalidad subió a Guatecompras tal proyecto, porque ese es el proceso para poder realizar la adquisición de servicios en las entidades públicas. ¿Para qué nace este sistema? Para poder garantizar la transparencia, perdón, y la eficiencia de las adquisiciones públicas. Acá lo que se busca es que todo este proceso se realice de manera limpia y que no influya corrupción o ciertas influencias personales dentro de la realización de este proyecto. Acá nos dice que el sistema será desarrollado, administrado y además lo va a normar el Ministerio de Finanzas Públicas, el cual va a ser el órgano rector del sistema y será también utilizado por todos los sujetos obligados por esta ley. Por eso mencionaba al inicio todas las entidades que van a funcionar en base a esta ley. Todas ellas deben de utilizar este sistema de Guatecompras. También nos dice que se debe de publicar la información relativa a las fases del proceso de adquisición pública, así como las codificaciones o catálogos que se establezcan para las adquisiciones públicas. En Guatecompras pues están las entidades que van a ofertar y también aquellas empresas que estén interesadas en adquirir esto o en proporcionar este tipo de bienes. Algo muy importante de esto es que acá la consulta es pública y gratuita. Cualquier persona puede ingresar a Guatecompras y poder consultar los datos o ciertos, lo utilizan muchos periodistas para poder corroborar si, por ejemplo, ya está eso en Guatecompras, ya está tal proyecto, porque eso indica que ya está pronto a realizarse. Entonces, acá es público y es totalmente gratuita la consulta en Guatecompras. Eso es importante que nosotros lo mencionemos. Como es un sistema
nacional o del estado es totalmente público y es totalmente libre para quienes quieran consultar o quieran verificar algún dato. El sistema de Guatecompras nos dice que también va a proveer las herramientas necesarias para que la información sea publicada y suministrada en forma completa y oportuna, según lo establezca el órgano rector, que dijimos que era el Ministerio de Finanzas Públicas, incorporando de manera continua y dinámica las herramientas, formularios electrónicos necesarios para cada fase de proceso de adquisición pública, incluyendo la contratación, ejecución y liquidación. Toda esta información electrónica digital deberá publicarse en el sistema, debe incluir, pero no se limitarán a los llamados a presentar ofertas, es decir, que no va a haber una limitante a quienes quieran optar por un proyecto, por ejemplo. También nos dice que la percepción de ofertas, aclaración y conformidades, respuestas, modificaciones, ofertas, adjudicaciones, contratos y otras modificaciones o variaciones, seguros de caución y todo aquel documento que respalde el expediente de la adquisición hasta la finalización del proceso. Ningún funcionario público limitará, alterará o va a restringir la información pública que pueda contener el sistema de Guatecompras. Vean. El sistema de Guatecompras pide ciertos requisitos para que se pueda realizar una licitación, se le llama, o podamos subir nosotros una oferta, por ejemplo. Entonces, eso se debe completar como un expediente digital para poder subirlo, para que las personas que estén interesadas en poder realizar este proyecto, pues puedan ver todos este tipo de modificaciones, los contratos, las inconformidades y todo aquello que respalde el proyecto que se va a realizar o la adquisición que se va a realizar. Acá no solo se incluyen proyectos, sino que se incluyen también diferentes bienes, diferentes productos. Por ejemplo, les pongo el ejemplo del Ministerio de Gobernación, cuando ellos hacen algún tipo de compra de uniformes, compra de alimentos, por ejemplo, porque ellos tienen también, bueno, había antes un programa que era de raciones, entonces cuando compraban esto lo subían a Guatecompras, que necesitaban tantos uniformes, tantas playeras, tantos zapatos, por ejemplo, y ya venía una empresa y ofertaba para dar prácticamente como un indicio de cuánto tendrían que pagar, por ejemplo, y dan prácticamente su oferta. Entonces, en esto se basa la licitación o lo que se debe de subir a Guatecompras, en un expediente digital que va a contener todo lo relacionado con lo que quiere la entidad prácticamente. Acá también nos indica que ningún funcionario público puede limitar el acceso a Guatecompras. Todo lo que se publica ahí es público, valga la redundancia, y cualquiera lo puede consultar de forma gratuita. Así que nadie puede decir no ingresen a Guatecompras o nadie lo puede prohibir, en especial los funcionarios públicos, porque a veces son ellos los que se ven más afectados dentro de todos estos procesos. Entonces, también nos dice acá que los sujetos obligados de conformidad con la presente ley deben de publicar en el sistema de Guatecompras la información que la normativa vigente establezca, es decir, esta ley, como requisitos obligatorios, cuando los deben de subir en los plazos establecidos con las normas, disposiciones reglamentarias y las resoluciones respectivas. Las entidades obligadas, que ya mencionamos al inicio, deberán proveer de toda esta información con la finalidad de que se realice un proceso transparente. Sin embargo, esto muchas veces se ve tergiversado, se ve afectado porque ya, digamos, ya ciertas municipalidades tienen alianzas con ciertas empresas. Entonces ya la empresa oferta de manera limpia supuestamente, pero ya ellos tienen un trato aparte o lo realizan de manera personal y ya hacen un contrato, pero que no va acorde a lo que se subió a Guatecompras. Entonces, esa es una de las deficiencias que tiene este sistema. Es algo de lo que se ve afectado también el país, porque no se hacen muchas obras, se realizan de mala calidad, aunque en Guatecompras aparezca todo totalmente limpio y que tendrían que presentar una obra eficiente. A veces ya la realidad es que no se presenta de una obra que sea eficiente, que sea funcional, sino que se produce algo de mala calidad por lo mismo de no realizar este proceso de manera correcta. También nos dice acá que las programaciones de las adquisiciones públicas y de sus modificaciones deberán publicarse en Guatecompras. Si alguna adquisición se modificó, se debe de actualizar entonces el expediente que nosotros subimos. También nos dice que Guatecompras permite acceder a otros registros y sistemas relacionados con las adquisiciones públicas.
El incumplimiento por parte de los usuarios de Guatecompras de lo establecido en el artículo se sanciona según lo previsto en el artículo 83 de la presente ley. En el artículo 83 de esta ley pues vamos a encontrar ciertas prohibiciones y ciertas sanciones que también nos van a dar un indicio de qué procedimientos tienen que realizarse en dado caso se cometa un error o algo ilegal, una acción ilegal dentro de este procedimiento. Muy bien, vamos a leer el artículo 4 ter. Este nos habla sobre la transparencia de la obra. Voy a pedirle favor a Amarilis que nos lea qué dice el artículo 4. Artículo 4.3 de transparencia de obra. En el caso de obra física debe respetarse y cumplirse todos los indicadores de divulgación de la iniciativa y de transparencia en el sector de la construcción. COST por siglas en inglés, para incrementar la transparencia y rendición de cuentas en el sector de la construcción de obras públicas por medio de la divulgación de información clave que permita la adopción de procedimientos y buenas prácticas internacionales para ejercer un control más eficiente en las contrataciones y ejecución de obra pública. El reglamento de esta ley establecerá las condiciones relacionadas con esta materia. Muy bien, gracias Amarilis, muy amable. El artículo 4 ter nos habla de cómo se va a controlar prácticamente la transparencia de la obra. Acá nos dice que toda obra física, todo proyecto que se desea realizar debe respetar y cumplir con esta iniciativa de transparencia del sector de construcción, que rige también cuál debe ser la rendición de cuentas del sector de la construcción de obras públicas, cómo debe de realizarse esta rendición, cómo deben evidenciar ellos la transparencia dentro de un proyecto, de una obra física. Acá nos dice que el reglamento va a ser el que va a determinar cómo es el proceso y qué es lo que se debe de tomar en cuenta. Entonces acá, este artículo nos da el indicio de que acá también las entidades que se dedican al sector de la construcción deben regirse en base a esto, para ellos también rendir cuentas del proyecto que realizaron. Acá en el artículo 6 tenemos precios unitarios y precios totales. Le voy a pedir favor a Leticia que nos lea qué dice el artículo 6. Precios unitarios y totales. Las ofertas y contratos que se presenten y o suscriban para el suministro de bienes y servicios para la contratación de obras deben contener el precio unitario de cada uno de los renglones que lo integran, expresados en quetzales, tanto en número como en letras cuando corresponda. Muy bien, gracias Leticia, muy amable. En el artículo 6 hasta se nos indica cómo deben ir anotados los precios. Nos dice que las ofertas y los contratos que se presenten para el suministro de bienes o de servicios en la contratación deben contener un precio unitario de cada uno de los elementos que se vayan a necesitar o del proyecto que se va a ejecutar en los renglones que este pide. Guatecompras utiliza ciertos como formularios para poder llenar esta información y también nos dice acá que se deben de ser expresados tanto en números como en letras cuando el expediente o el proyecto así lo requiera. El artículo 7 nos habla de la fluctuación de precios. Este se entiende, por ejemplo, por fluctuación de precios el cambio en más cuando hay un incremento o en menos cuando hay un decremento que sufran los costos de los bienes, suministros, servicios y obras sobre la base de los precios que figuran en la oferta de adjudicatorios o incorporados al contrato de lo que se reconocen como las partes y se aceptarán para su pago o para su deducción. La fluctuación de precios es cuando, por ejemplo, ya hubo un cambio en que ya sea un proyecto subió de precio o disminuyó, es decir, que bajó el precio. Entonces acá ese fenómeno
se le conoce como fluctuación de precios, dice. También nos dice que salvo que las condiciones de contratación se pacte un precio cerrado, cuando se pacta un precio cerrado, pues ya no va a haber modificación. Se realice un ajuste de fluctuación de precios, las entidades sujetas a la presente ley deben de detallar un informe. Si en dado caso se hizo un precio cerrado y después hubo fluctuación de precios porque ya sea que un material subió, un material bajó de precio, por ejemplo, para que sea totalmente legal se debe de elaborar un informe detallado que especifique cuál fue el ajuste que se realizó, ya sea que subió o que disminuyó. Este informe se publicará en Guatecompras y constituirá un anexo del contrato original. Entonces no es nada más cuando ya se tiene una licitación en Guatecompras el poder cambiar los precios. Si se llegan a cambiar y ya se tiene un precio cerrado, por ejemplo, se debe de realizar este informe detallado que justifique cuáles fueron los cambios que se realizaron. Cuando es más, pues se realizan los cambios, pero cuando es menos, pues muchas veces esto ya no se realiza, por lo mismo de que existe mucha corrupción o muchas influencias mezcladas dentro de estos proyectos. En el artículo 8 tenemos precios e índices. Nos dice que el Instituto Nacional de Estadística va a elaborar y a publicar de manera mensual, es decir, cada mes en Guatecompras y en su página web los precios de referencia o precios promedios de salarios e índices que se requieran para las modalidades de un contrato abierto y subasta electrónica inversa. Para esto, las entidades sujetas a la presente ley, todas las entidades que mencionamos al inicio, quedan obligadas a poder proporcionarle al INE, al Instituto Nacional de Estadística, la información de precios y de bienes y de servicios en la forma y frecuencia que el INE lo requiera. Así que todas las entidades que vimos al inicio están obligadas a brindarle la información de precios de los bienes y servicios a el INE cuando éste lo requiera y las veces que lo requiera. En el caso de bienes y suministros importados, cuando no son del país, el precio lo establecerá una comisión conformada ya sea por un representante del INE, el Instituto Nacional de Estadística, y un representante de la SAT, y un representante de las entidades que están interesadas en conocer el precio o que tienen también están involucradas dentro de ese campo. La autoridad también contratante debe solicitar al INE, al Instituto Nacional de Estadística, los precios e índices necesarios para los procesos de contrato abierto y subasta electrónica inversa. Cuando una institución vaya a contratar a una empresa, esta debe de solicitarle al Instituto Nacional de Estadística una lista o los precios que se están manejando y con esto para poder realizar el proceso de un contrato abierto. El reglamento también va a establecer la forma y las especificaciones que deben de contener las solicitudes para poder adquirir esto. El INE también debe publicar mensualmente en Guatecompras y por todos los medios a su alcance notas metodológicas y procedimientos utilizados. Es de responsabilidad del INE poder generar de toda esta información dentro siempre del sistema de Guatecompras. Esto se crea todo con la finalidad de que todo llegue a ser más transparente. Las autoridades de conformidad a esta ley serán responsables de los precios y los índices que se indiquen en las demás modalidades de adquisición pública, correspondan a los precios de un mercado de condiciones de competencia. Las autoridades serán responsables de velar porque en el sistema de Guatecompras se publique todos los documentos que sustenten los precios empleados en la adjudicación de concursos o empleados en modalidades no competitivas o de excepción. Acá nos hace nuevamente la ley la referencia de que siempre se deben de adjudicar todos los documentos que evidencien la factibilidad y que evidencien la transparencia del proceso que se está realizando. Sin embargo, como les digo, a veces esto está muy tergiversado o ya está muy manipulado, ¿verdad? Porque ciertas empresas hacen asociaciones con las municipalidades y ya ellos modifican cifras o modifican ciertos documentos, ¿verdad? Para ya cuando están en Guatecompras, pues obviamente ya se evidencian a la vista de una manera transparente, pero no se sabe cómo fue el proceso en realidad. El INE también nos dice que debe asesorar a las entidades sobre metodologías, estándar de cálculo, índices de precios y otros instrumentos técnicos que también puedan ser de ayuda para ellos y los ayuden en su especialidad y competencia. También acá entra en juego la Contraloría General de Cuentas, que debe fiscalizar el cumplimiento de todas las disposiciones que coloca esta ley. De todo aquello que indique esta ley que se debe de realizar, la Contraloría es la encargada de poder
tener un control en base a esto. El artículo 10 nos habla de juntas de cotización, licitación o calificación. Les voy a dar una pequeña definición de esto. Una junta de cotización son órganos únicos que son competentes, para poder recibir, calificar ofertas y adjudicar el negocio. Las decisiones las tomarán por mayoría simple de votos entre sus miembros. Ellos son los encargados de poder velar para recibir, calificar ofertas o adjudicar un negocio, por ejemplo. Si una empresa quiere también ofertar dentro de Guatecompras, ellos son los encargados de poder calificar todo esto. Y todo se va a elegir en base a la mayoría de votos. Ellos van a utilizar esta técnica pues para poder aprobar o desaprobar algo. Los miembros de las juntas no podrán abstenerse de votar, ni de ausentarse o de retirarse del lugar. Eso es importante. Si alguien forma parte de estas juntas, no puede retirarse ni ausentarse, sino que deben de estar presentes y de ejercer su voto. No se pueden abstener o negar, en donde se encuentren constituidos durante su jornada de trabajo en un proceso de adjudicación. Las juntas de cotización, licitación o calificación deben dejar constancia de todo lo actuado en actas respectivas. Ellos realizan en todas sus reuniones o en todas las actividades que realizan, tienen a realizar ciertas actas. Todo debe quedar evidenciado en ellas, porque por lo mismo de que son temas bastante delicados, siempre debe de haber una constancia. Entonces ellos utilizan las actas para dejar por escrito pues todo aquello que ocurra dentro de estas juntas. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. No, señor, vamos bien. No, señor. Muy bien, gracias. Bien, gracias, muy amables. Si llegan a tener dudas o preguntas, ya sea hoy por la tarde o en el día de mañana, me avisan para que yo les pueda apoyar. El cuestionario está basado en 10 preguntas que están en base a esto. Algunas son de completar, algunas de que ustedes brinden su respuesta y están pues en base a este contenido. La siguiente semana todavía vamos a ver un poco de esta ley. Les voy a dejar una resolución de casos. Si no es una resolución de casos, va a ser como un tipo comprobación de lectura, como algunas preguntas para que ustedes las anoten en su cuaderno y de ahí les puedan ustedes dar respuesta. Eso es lo que vamos a realizar la siguiente semana. Y si no hay dudas o preguntas, con eso daríamos por finalizada nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención y por su participación. Nos miramos en nuestra próxima clase. Que pasen feliz tarde. Gracias, señor, igualmente. Gracias.